he ido aprendiendo o de algunas cosas que a mí me han ido sirviendo. Es una presentación bastante sencilla, pero pensada como en qué cosas les pueden ayudar. Eh, Traté de como pensar en el contexto en el que ustedes trabajan o en el que ustedes se desenvuelven la manera en que, como situándome en ese contexto, porque es distinto cuando uno está en un contexto de un hospital, por ejemplo, ¿no? Hay como diferencia. Eso, a ver, vamos a... Sí, antes de solamente decirle a todos que en la medida que tengan preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat para que nosotros las podamos recoger y después se las podamos hacer a Carolina. Así que todas las preguntas bienvenidas las escriben, o las inquietudes que tengan las escriben a través del chat y nosotros las vamos canalizando. ¿Se ve? ¿No? Va. A ver, espérame. Es que como que no... Qué raro. Y lo practiqué y todo. Sí, lo practicamos. Y justo ahora, a ver, espérate, de nuevo. Compartir pantalla. Ah, ya, esto. Ahí sí. Ahí sí, y le voy a poner ahí. Ahí sí, ahí. Ahí sí, ¿no? ¿Sí? Ya. Em, ya. Entonces vamos a hablar de la primera ayuda que uno puede dar a alguien que se encuentra en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, ¿no? Que es lo que en realidad está pasando con demasiada frecuencia, ¿no? Y demasiada intensidad en este tiempo, ¿no? Eh, ya, les voy a leer algo que escribí. Ay, no, no, espérame, voy a cambiar esto. Espera. Lorena, es como para introducir, ¿no? Llamo a Lorena para preguntarle cómo le ha ido con lo que acordamos el encuentro pasado. Lorena participa hace unos meses del programa. Tiene 2 hijos, Martín de 4 años y Felipe de 2 años. Vive con su pareja. Es una mujer muy alegre y motivada. Le gusta trabajar, pero ahora está cuidando a sus niños. Ha aprendido muchas cosas nuevas y la relación con sus hijos ha ido cambiando positivamente. Me cuenta que está muy preocupada e irritable. No ha podido jugar con los niños ni atenderlos bien. Rápidamente pierde la paciencia. No soporta más el encierro. Se pone a llorar apenas termina de contarme esto. Se queda callada y yo pienso, ¿qué hago ahora? Tenía planificado hablar de un tema, íbamos a tratar algo que habíamos conversado antes y no sé qué hacer. Le pregunto por qué llora, o mejor no. Todo esto es algo que yo voy pensando, ¿no? Le pregunto por qué llora, o mejor no. Ah, es obvio que es por el encierro que está llorando. Con 2 niños tan chicos y tanto que hacer, debe estar asustada también. Yo estaría cansada y también estoy asustada. La escucho llorar unos segundos y siento una tremenda impotencia. ¿Cómo la podré ayudar? Me dan ganas de ir a verla, pero tampoco puedo salir. ¡Qué impotencia! Entonces, esto yo lo escribí pensando un poco como en lo que nos pasa de repente, bueno, que les debe pasar a ustedes cuando llaman a las familias y se encuentran con alguien que está sobrepasado, que lo está pasando mal, que está fuera de su funcionamiento normal, y que nos pasa, bueno, me pasa a mí también cuando llamo a algún paciente. Ahora estamos, por ejemplo, atendiendo funcionarios de salud del área norte o de algunas otras áreas de Santiago y entonces tú lo llamas y te encuentras con un panorama más o menos así, ¿no? O más. Entonces, como para contextualizar un poco, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo estamos hoy, no? Y esto es algo que nos está pasando a todos en alguna, en más medida o en menor medida y en mejores condiciones o en peores condiciones, ¿no? Pero estamos todos confinados, estamos todos encerrados, estamos, creo que hay un sentimiento como de susto, ¿no? De temor, de todo lo incierto, de lo que no conocemos, ¿no? Que está dando vueltas por todos lados, ¿no? Hay poca certeza, no sabemos, nos alargan la cuarentena, nos cortan la cuarentena, podemos salir, no podemos salir, ¿no? Como estamos en un ambiente bastante inestable, ¿no? Confundidos,
preocupados, mucha preocupación por la economía familiar, porque hay mucha gente que ha perdido los trabajos o que no ha podido trabajar dado sus trabajos, ¿no? Estamos preocupados de no contagiarnos, estamos preocupados de si vamos a poder salir de esto, ¿no? O sea, hay un ambiente o una sensación, ¿no? Común de mucha preocupación, sobrepasados también por trabajo, niños, labores domésticas, ¿no? Como además de los temas económicos. Y también, bueno, hay muchos síntomas, ¿no? Las personas estamos presentando muchos síntomas que pueden ser síntomas así como más ansiosos, más depresivos, o también, por ejemplo, síntomas más como dificultades para atender, para concentrarse, y también síntomas de la línea más física, como, no sé, dolores de guata, dolores de cabeza, dolores musculares, ¿no? Alteraciones del sueño, del apetito, etcétera, ¿no? En general, creo que la palabra vulnerable resume un poco todo lo anterior, ¿no? Y hay dos cosas bien importantes, que ha aumentado harto el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y ese es un tema bien complicado porque hay muy poca, se dificulta, digamos, la petición de ayuda, ¿no? De las víctimas debido a la cuarentena, y eso está siendo un gran tema. Y diría que como no en todas las personas, pero hay un sentimiento de desesperanza, ¿no? Esto es algo que estamos compartiendo, pero que hay personas que lo están viviendo de manera más intensa, ¿no? Eh, a ver. Bueno, todos estos estados, estar desesperado, estar sin esperanza, estar abrumado, ¿no? Dificultan la capacidad de enjuiciar las situaciones y de tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando las personas estamos, o si pensamos en las familias con las que ustedes trabajan, están en una situación de estrés, en una situación que se han visto sobrepasados todos sus recursos, entonces es muy posible que la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de enjuiciar lo que pasa esté más o menos dificultada, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, llama por teléfono y ve que está decidiendo cosas que tal vez en otro momento esa persona no decidiría, o está haciendo cosas que cree que la van a ayudar, y uno de afuera puede mirar y decir, ¿sabes qué? Esto creo que no va a ser bueno, ¿no? Entonces, así como para introducir también la crisis, ¿no? Las crisis son situaciones que nos sobrepasan a nosotros en la manera en que nosotros hemos encontrado para enfrentar las situaciones, ¿no? Y que son las maneras o las estrategias que hemos tenido habitualmente. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras, y eso para algunas personas es más fácil, para otras es más difícil. Hay un tema de flexibilidad también, ¿no? Que es importante, y hay un tema de recursos, ¿no? Evidentemente que si yo tengo una vida con muchos estresores en general, ¿no? Tengo una vida estresante, tengo dificultades económicas, no tengo redes de apoyo, me faltan recursos, evidentemente que la crisis me pega más, ¿no? Versus alguien que a lo mejor, claro, no tiene que estar pensando, por ejemplo, en qué tiene que comer mañana, digamos, ¿no? Hay más, puede ser más amortiguado el golpe, ¿no? Entonces hay crisis, hay desastres naturales, me estaba acordando yo cuando estaba haciendo la presentación, me estaba acordando del terremoto, ¿no? El terremoto y tsunami, ¿no? Del 2010, que yo en esa fecha vivía en Concepción, o sea, no para el terremoto mismo, llegué como un mes después, pero toda esa zona se vio muy afectada por el tema del terremoto, del tsunami, y hubo una crisis grande, ¿no? Y pensaba yo que hubo poca intervención, ¿no? Como para poder pasar esa crisis, ¿no? Bueno, accidentes, desastres naturales, muerte inesperada, situaciones de emergencia, por ejemplo, el año pasado con todo el tema del estallido social también, ¿no? Que no son situaciones naturales, ¿no? Sino que son... Ya.
y yo como estaba pensando así como una palabra que como que es súper simple y es súper común y es súper sencilla y de repente quizás no le tomamos como todo el peso de lo que significa, que es acompañar, ¿no? Eh, hay montones de investigaciones y se ha visto, bueno, yo trabajo más en psicoterapia, entonces ahí lo he podido ver más, pero que el acompañamiento tiene es demasiado relevante, incluso en ocasiones mucho más que la ayuda concreta, ¿no? Eh, Porque la ayuda concreta a lo mejor la puedo tener de otras maneras, pero que alguien te esté acompañando realmente es algo como que alivia mucho, que empodera, ¿no? Que da seguridad, ¿no? Y acompañar en el diccionario, lo busqué en el diccionario y sale como caminar junto a o ir junto a, ¿no? Y eso es un poco quizás lo que hacemos en las intervenciones de primera ayuda, ¿no? Caminamos junto a la persona que estamos ayudando, la acompañamos en lo que le está pasando, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo acompañar. Bueno, así como nosotros planteamos las intervenciones en crisis, pero ahora vamos a hablar como de primera ayuda, porque yo diría que una intervención en crisis es una intervención tal vez un poco más larga, ¿no? O bueno, puede ser está lo mismo, tienen distintas extensiones, pero nosotros nos vamos a centrar hoy día como en cómo ayudar en ese primer momento, ¿no? Eh, pero en general las intervenciones en crisis o las intervenciones de primera ayuda buscan como restablecer en la medida de lo posible el funcionamiento previo de la persona, ¿no? O sea, ojalá que pueda volver a, no sé, pensar, a tomar decisiones, ¿no? A tranquilizarse, a bajar la ansiedad, ¿no? Reducir los riesgos y la vulnerabilidad que la expone a seguir mal, digamos, ¿no? Por ejemplo, una persona que, no sé, pues está exponiendo quizás, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? A algo, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Eh, a la violencia, por ejemplo. O si hay una persona que está demasiado deprimida y uno dice, chuta, esta persona, no sé, podría estar peor, o podría empeorar, o podría hacerse algo, ¿no? Como el tercer punto sería encontrar estrategias para poder enfrentar estas cosas. Y el cuarto punto, que a mí me parece que finalmente creo que es el más relevante, porque sin este punto no podemos hacer mucho, digamos, que es el de la escucha y la contención, ¿no? Ya. Antes de entrar de lleno así como en el tema de la ayuda, como pensé como en que hay grupos que son como más de riesgo en términos de que en las crisis se pueden ver más afectados, pueden pasar lo peor y pueden estar en situaciones mucho más complicadas, que son las minorías, ¿no? Cualquier tipo de minoría sexual, ¿no? Minoría étnica, ¿no? Las personas con los derechos vulnerados, ¿no? Gente que vive como en condiciones que no son apropiadas, ¿no? Que no aseguran un bienestar, y las patologías previas, ¿no? O sea, si yo presento alguna patología psicológica o, bueno, médica también, ¿no? Previa, obviamente que estoy en una desventaja, por decirlo de alguna manera, para enfrentar una crisis, ¿no? Bueno, los temas como más de riesgo, cuando uno llama por teléfono y se encuentra con una situación con alguien así como medio como no sé qué hacer, estoy sobrepasado, está la crema en la casa, los niños están totalmente desregulados, no hemos podido, no sé, por ejemplo, salir a trabajar, ¿no? Eh, lo que uno tiene que evaluar así como, yo sé que esto es una pega más del psicólogo, pero lo que uno tiene que evaluar así como a grandes rasgos es como, aquí hay una situación de riesgo de vida de alguien, hay alguien que está expuesto a algo, ¿no? Complicado. Eh, hay, por ejemplo, hay violencia, por ejemplo, ¿no? Es como el primer barrido que uno tiene que hacer, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es lo que está pasando ahí, ¿no? O,
o si alguien te dice, ¿sabéis qué? No sé, he estado pensando, no sé, en que me quiero morir, por ejemplo, claro, ahí estamos frente a una situación de riesgo, ¿no? Y en ese caso, a mí me parece que uno podría aplicar la primera ayuda, conectar con las personas que tendrían que, no sé, hacerse cargo o que tienen las competencias, digamos, como para poder trabajar con alguna persona que esté en esa situación, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, factores protectores hay muchos, pero yo elegí estos tres porque me parecen que son así como súper importantes. Hay factores protectores como para enfrentar las crisis, para enfrentar las dificultades que tienen, hay montones, pero uno es el mundo interior. Cuando las personas como que logramos construir un mundo interior, ¿no? Eh, ya sea a través de la lectura, a través de la música, a través de la amistad, ¿no? Pero como cultivar ese mundo interior, los intereses, obviamente que eso es un gran factor protector, ¿no? Cuando tengo un sentido, por ejemplo, de vida, o las personas que tienen religiones, ¿no? También, o objetivos de vida, eso por supuesto que es un factor protector, ¿no? Y ahí puse el lenguaje, no sé si es la palabra más adecuada, pero cuando las personas podemos hablar de lo que nos pasa, eso es un factor protector, ¿no? Porque podemos pedir ayuda, porque contamos con el acompañamiento de otros, ¿no? Versus alguien que le cuesta mucho tal vez hablar de lo que le pasa, ponerlo en palabras, ¿no? Acercarse a otros, ¿no? Y la red afectiva, pues eso es un factor demasiado importante porque cuando yo tengo una red, o sea, tengo familia, tengo amigos, tengo conocidos, tengo, no sé, pues, un consultorio que lo conozco, conozco a la gente de la escuela, del colegio de mis hijos, los vecinos, etcétera, obviamente que uno está más protegido, ¿no? Hemos visto muchas veces en temas de desastres naturales y todo, como los vecinos, por ejemplo, se ayudan, cómo se acompañan, ¿no? Eh, eso. Hay muchos más factores protectores, ¿ah? Pero yo escogí estos tres como para mencionarlos. Ya. Y hay un concepto que se los quería nombrar porque a mí me parece que es un concepto muy bonito, que nosotros lo usamos mucho en psicoterapia, pero que se puede aplicar a toda la relación con los hijos, a la relación con las parejas, a todo, cualquier tipo de relación en realidad, que se llama la disponibilidad emocional, que habla una autora que se llama Donna Orange. Eh, yo lo redacté de otra manera, pero es como una disposición que uno puede tener a explorar la experiencia emocional del otro, ¿ya? O sea, yo estoy disponible emocionalmente para otro cuando como que estoy atento, estoy dispuesto a, junto con el otro, ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Con cuidado, porque no es como un interrogatorio, no es, es con cuidado con el otro y que se da en una relación de ayuda, ¿no? A mí me encanta este concepto porque encuentro que resume, así, disponibilidad emocional, como que sintetiza eso, pues, la capacidad de estar con otro, acompañándolo, escuchándolo, y explorando con él, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Ya, entonces yo tomé una cosa que hay en la Organización Mundial de la Salud para el tema de la primera ayuda, que pero le puse de mi cosecha y lo desordené un poco, entonces no es textual, ¿no? Pero es observar, escuchar y conectar, ¿no? Esos serían como los tres pasos. Ahora estamos entrando de lleno en el tema de la primera ayuda. Los tres pasos que uno tendría que hacer cuando va a ayudar a alguien, ¿no? Entonces aquí voy a ir paso por paso como tratando de ejemplificar un poco para ver si les va haciendo sentido. En el observar, obviamente hoy día no podemos observar directamente, ¿no? Con los ojos, digamos, las situaciones, pero podemos observar con los oídos, ¿no? Escuchar.
¿Y qué es lo que tenemos que observar en una primera como mirada, ¿no? Cuando yo llamo a alguien y ese alguien está como, yo me doy cuenta que está sobrepasado, que se siente mal, que no está pudiendo funcionar, y entonces, ¿qué tengo que mirar? Primero, si esa persona está segura. ¿Y a qué me refiero con segura? Si no está en riesgo su vida, la de otros, ¿no? Eso es lo primero que tengo que tomar nota. ¿Por qué? Bueno, obviamente por la seguridad de la otra persona y también porque eso limita, por decirlo de alguna manera, o más bien guía mi ayuda, la ayuda que yo le puedo dar, ¿no? Segunda observación, ¿hay necesidades básicas que no estén eh, pudiendo ser satisfechas? O sea, la persona está, por ejemplo, sin poder comer, ¿no? Está, por ejemplo, sin poder dormir, ¿no? ¿Cómo tomar nota de eso, ¿no? Y, en tercer lugar, si hay síntomas graves físicos o psicológicos, ¿no? Que sean evidentes para mí, ¿no? Por ejemplo, que la persona está muy llorona, ¿no? Que está muy angustiada, ¿no? Que está muy desesperada, que está muy irritable, que está muy violento, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tomo nota de todo esto, ¿no? Observo qué es lo que está pasando. Y voy explorando. Entonces yo puse ahí algunas preguntas que uno le puede hacer a las personas. Imaginemos a Lorena que estaba llorando y se queda callada y yo empiezo a pensar todas estas cosas como, ¿qué hago? Pucha, qué ganas de ir a verla, no puedo ir a verla, ¿cómo la puedo ayudar? Quizás no la puedo ayudar, ¿no? Entonces, la pregunta, el preguntar, es una muy buena herramienta, ¿no? Uno de repente no tiene que decir mucho, ¿no? Y a veces no sabe qué decir, y a veces no tiene nada que decir, ¿no? Pero sí puede preguntar, y la pregunta es una herramienta demasiado buena, ¿no? Entonces, ¿qué siente? ¿Cómo eso? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo fue? No, es que tuvimos una situación muy bien, ¿me la quieres contar? Si quieres, háblame de eso. O cuando a las personas les cuesta hablar, por ejemplo, también uno le puede decir, ¿sabes que cuando a alguien le ha pasado eso que te está pasando a ti, se siente así y así? ¿A ti te pasa eso? Eh, o la otra vez me contaste que te costaba, no sé, controlarte, ¿te está pasando eso? ¿No? ¿Qué piensas de lo que pasó? Entonces, usar la pregunta para ir explorando con la persona, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque hay veces en que uno habla con una persona y esa persona llora, 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 eh, se queda callada, llora, ¿no? Y uno empieza a sentir una impotencia muy grande, ¿no? Pregunta y a veces las personas no responden o sí responden, ¿no? Y bueno, si alguien no puede responder, uno puede decirle, mira, estoy aquí, te estoy escuchando, te estoy esperando, te estoy acompañando, podemos hablar cuando tú te sientas listo, ¿no? Como una manera también de hacer sentir que uno está al lado acompañando a la persona, ¿no? Y que puede esperar, ¿no? Cuando nos encontramos con situaciones que son así como urgencias, ¿no? Me refiero con urgencia a todo lo que veíamos antes, como hay riesgo vital, hay riesgo de violencia, de ser agredido, hay riesgos importantes de salud o psicológico. Yo creo que uno puede hacer una pequeña contención, ¿no? Como te estoy escuchando, qué sé yo, y bueno, no sé, depende de la comuna y depende de las redes, uno encontrar ahí un lugar donde enviar a esta persona, ¿no? O comunicarse con algún familiar, ¿no? Que a veces, bueno, no sé si a ustedes les toca tanto esa emergencia, pero igual se los nombro por si acá, ¿no? Eh, ya. Entonces, explorar, ¿no? Explorar con la persona. ¿Qué te pasó? A veces sirve también decirle a las personas, ¿sabéis qué? Porque no saben mucho cómo contar lo que pasó. Descríbeme cómo fue, quién estaba,
¿Cómo te sientes? A veces la gente dice, me siento mal, pero no sé qué me pasa, y uno le puede decir, pero lo sientes en el cuerpo, lo sientes en la mente, ¿no? Como para que vaya la persona pudiendo hablar de lo que le pasa. ¿Mm? Y después viene el segundo paso, que es como escuchar. Y escuchar es como en el sentido más profundo, ¿no? Porque uno obviamente que está escuchando, ¿no? Lo que la persona le está contando. Pero es escuchar al otro, pues ahí es estar en disponibilidad emocional, ¿no? Y hay un concepto como bien importante en esto, que es como que no nos importa mucho, por decirlo de alguna manera, si lo que la persona me está diciendo es totalmente verdad o no, o es totalmente objetivo o no, ¿no? Lo que me importa es que es algo que le está pasando a la persona, ¿no? Eh, y en ese sentido, como un poco porque uno de repente está así como que, a ver, pero cómo no puede ser esto no puede ser así lo que le está pasando, pero como tanto, ¿no? Un poco un juicio. Ay, pero cómo va a estar tan complicada con esto, ¿no? Y un poco lo que uno tiene que hacer para poder escuchar al otro es confiar y creer en que lo que te dice el otro es lo que le está pasando a ese otro y es lo que esa persona siente y validarlo, ¿no? Y decirle, me imagino, me doy cuenta que te sientes así, me imagino cómo te sentirás, qué difícil debe ser tener estos sentimientos, por ejemplo, ¿no? Y escuchar sin juzgar, ¿no? Porque uno puede o no tener, o sea, uno tiene un juicio, ¿no? En la mente de algo y dice, ah, ya, pero esto que hizo esta persona no está tan bien, o qué sé yo, pero tratar de sacar ese juicio, ¿no? Para poder conectar y escuchar a esa persona sin que esta persona se sienta enjuiciada, ¿no? O restringida por uno, ¿no? No sé, cuando las personas estamos abrumadas y estamos como en situaciones complicadas, a veces no pensamos bien, ¿no? De hecho, se estrecha un poco el campo de la conciencia, ¿no? Y no tenemos tanta claridad, ¿no? Entonces, a veces tomamos decisiones o hacemos cosas que no eran las más indicadas, ¿no? Y entonces uno le dan ganas de decirle, oiga, pero señora, ¿cómo se le ocurrió? No sé, salir en la noche con los niños corriendo, no sé, o irse a no sé dónde, ¿no? Eh, pero es lo que uno logra hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sacar los juicios, ¿no? Buscar estar todo el tiempo empatizando, ¿no? Como tratando de entender la situación, tratando de ponerse en el lugar del otro. Y la escucha activa sería como estar escuchando, pero estar al mismo tiempo como preguntando, como queriendo entender, ¿no? Como participando del relato del otro, haciéndole preguntas, clarificando, repitiendo lo que el otro dice para ver si uno entendió bien. Eh, eh, Eso. ¿Mm? Y bueno, hay otro tema que igual es muy importante, que a veces, no sé, por lo que yo entiendo, por ejemplo, no sé, estar deprimido, por ejemplo, es muy distinto a lo que puede entender la Maida por estar deprimido, o lo que puede entender, no sé, Cecilia por estar deprimido, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es bien relevante, que es como que cuando yo le pregunto al otro, oiga, y la persona me dice, ¿sabe que estoy deprimida? O estoy triste, ¿no? Eh, yo puedo imaginarme según lo que yo pienso que es estar triste, ¿no? Pero es mejor preguntarle a la persona, oiga, ¿y cómo es estar triste para usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿O estoy deprimida? A ver, cuénteme cómo es estar deprimida para usted, porque obviamente, y eso es algo siempre, digamos, eh, para esa persona no es lo mismo que para mí, ¿no? Entonces, para yo poder entender lo que le pasa a esa persona y acompañarla, es mucho mejor que le pregunte a ella, ¿no? Y bueno, el tema del respeto, que significa, bueno, respetar las diferencias, pues yo puedo pensar muy, muy distinto a una persona, muy distinto, y tener valores muy distintos, y tener creencias muy distintas, pero eso no quita que nos podamos ayudar, ¿no? Y acompañar, ¿no? Ya. Y el tercer punto, que parece que no le puse el número 3, es conectar, ¿no? Entonces teníamos observar, eh, estamos bien en la hora, ¿no es cierto todavía, Maida? Ya. El primer punto es observar,
¿cierto? Escuchar, ¿no? Con todos esos bemoles que vimos entre medio, ¿no? Y conectar, ¿no? Y en conectar yo puse como, bueno, lo que ahora como que uno hace, ¿no? Que es como que uno ya conversó con bueno, uno ha estado haciendo todo el rato en realidad, pero está conversando, está tratando de entender a la persona, como imaginarse la situación que le está pasando, tratando de que la persona se sienta escuchada, que se sienta reflejada, ¿no? Por ejemplo, repetir lo que la persona dijo, ¿no? Entonces lo que usted me está diciendo es esto y esto, eso por ejemplo le entrega a la persona una sensación de que uno lo está escuchando y lo está comprendiendo, ¿no? Es algo súper fácil de hacer, no requiere ningún entrenamiento, y es una herramienta demasiado potente, ¿no? Em, el objetivo entonces sería como calmar, ¿no? A la persona, tranquilizarla, ¿no? Cuando uno ya ha entendido lo que le está pasando, uno le puede decir, ¿sabe que me doy cuenta que le está pasando esto? Me imagino que lo estás pasando mal, qué difícil debe ser estar en esta situación, ¿no? Y poder hacer que esa persona se sienta entendida por uno, comprendida, ¿no? Que uno entiende la situación en la que está y que uno no la juzga, que uno la ha estado escuchando y eh, que uno puede entender junto con ella qué es lo que esa persona necesita más urgentemente, ¿no? O que puede ser escuchada, ser conectada con alguna red asistencial, ¿no? Más seguimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que le preocupa? ¿No? Eh, Muchas veces, infinitas, y diría que el 98% de las veces, uno no tiene mucho que darles a las personas en el sentido de que uno no les puede ir a, no sé, ir a la casa, ayudar, bueno, en el caso de ustedes tal vez tienen más contacto en eso, pero, o uno no puede solucionar algo inmediatamente, y la herramienta con la que uno cuenta es como la escucha, ¿no? La comprensión y el devolver, ¿no? Por eso es tan importante. Y en esto de devolver está, bueno, el tema de calmar, de tranquilizar. Uno le puede decir a las personas cosas como, esto va a pasar, por ejemplo, esto que te está pasando no es eterno, esto se va a pasar, esto se va a solucionar, porque es verdad, ¿no? Nada es eterno, ¿no? Ahora, en ese punto, uno siempre tiene que ser súper como realista y honesto, ¿no? Las cosas que yo le voy a decir son verdad, ¿no? Yo no le puedo decir a la persona exagerar ni hacer como una cosa, no. Mira, esto se te va a pasar, esta situación en la que estás viviendo va a terminar y va a ser distinto, veamos cómo puedes pasar este trance, ¿no? Eh, Me imagino que está siendo difícil, pero a ver, veamos las dos, qué puedes hacer, ¿no? Y entonces uno ahí como que le da una perspectiva positiva, ¿no? Puede decirle, por ejemplo, ¿te acuerdas que, si conoces a la persona, ¿te acuerdas que hace un tiempo te pasó tal cosa y tú pudiste salir de ese momento? Mira, los seres humanos pasamos por momentos muy difíciles y muchas veces logramos salir. O si yo conozco a la persona, mira, tú tienes mucha fuerza, ¿no? En esto y en esto, que yo conozco de ti, yo te he visto así y así, por lo tanto tú vas a salir de esto, ¿no? Eh, Pensando, no sé, en las situaciones que le pueden tocar a usted, como, no sé, que estén los niños súper desregulados y que la mamá esté muy sobrepasada, muy angustiada, poder mostrarle, por ejemplo, esto puede cambiar, ¿no? Esto tiene que ver con tal y tal cosa, pero tú has estado en otros momentos mucho mejor, por ejemplo, ¿ya? Y dar una perspectiva más positiva. Ayudarle a la persona también a establecer las prioridades, ya, de todo lo que te está pasando, ¿qué es lo más urgente? ¿Ya? Esto, no sé, porque estoy en una situación de violencia, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es la prioridad, ¿no? O que mi marido está muy irritable, los niños están desregulados y yo estoy muy ansiosa. Un momento.
Perdón, que tuve una pequeña interrupción infantil. Entonces, eh, establecer junto con la persona las prioridades y las necesidades que son más importantes de satisfacer y de cuidar, ¿no? En primera instancia. O sea, si hay alguien que te está diciendo, ¿sabéis qué? Que, no sé, pues estoy con una herida abierta, por decir un ejemplo, ¿no? Estoy con una herida y estoy sangrando, esa persona obviamente que primero, antes que nada, tiene que ir al hospital a curar su herida, ¿no? Y eso es como algo que uno tiene que ayudar a la persona, porque cuando estamos en estas situaciones, a veces nos cuesta mirar, aunque uno crea que, no es que es más simple, cuesta, ¿no? Y entonces uno ayudar, mira, primero vamos a hacer esto, esto, esto. En cosas más simples, de repente, por ejemplo, me ha pasado ahora a mí encontrarme con gente que no está con muchos síntomas ni está pasándolo demasiado mal, pero por ejemplo está muy desorganizada, ¿no? En términos como de, ¿sabéis que no sé cómo organizarme? Mira, no duermo nada, termino haciendo todo súper tarde, los niños, el colegio no sé qué, ¿no? Entonces, tengo que ayudarlo a hacer tareas, además tengo que cocinar y además que no sé qué, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, poniendo ese ejemplo más como más básico, uno podría decir como, a ver ya, pero veamos, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? ¿No? Ya, no, le tengo que hacer el almuerzo, porque si no, nadie come, digamos, ya. Entonces, y uno puede hacer ahí como ser súper directivo y decirle a la persona, mira, ¿sabéis qué? Tenéis que cocinar de, no sé, de 8 a 10, ¿ya? Después de cocinar, te preocupáis de esto y esto, entre medio que los niños, o sea, como ordenar un poco las prioridades y ayudar a que la persona pueda de nuevo volver a encontrar un funcionamiento. Y conectar, bueno, con las redes que sean necesarias, y para eso es importante, bueno, yo me imagino que ustedes tienen algunas redes, algunos contactos en los municipios, ¿no? La salud, ¿no? Entonces, como contar con esos recursos, mira, el consultorio está acá, si es que está atendiendo, no sé, pues en el municipio están ayudando con tales cosas, ¿no? Como contar un poco, y para eso también es bueno tener un cierto conocimiento, ¿no? Previo. También creo que otra cosa bien importante es como entregarle a la persona la sensación de que va recuperando el control, ¿no? Es como cuando tú le decías a las personas como, mira, en realidad cocina de tal hora a tal hora, a esto después, y te dices, sí, toda la razón, voy a hacer esto, Esa sensación es la que tenemos que propiciar, ¿no? Sí, pues toda la razón, ay, se me ocurrió otra cosa, voy a hacer esto. Como hacer sentir a la persona de que uno le da como una dirección y unas ideas y la persona se va apropiando de eso, ¿no? Y puede como tomar el control de nuevo y decir como, en realidad sí, ya, voy a hacer esto hasta ahora, o uno le puede decir, mira, ¿te acordáis que no sé, pues hace un tiempo estabas súper, no sé, irritable y te sirvió mucho, por ejemplo, no sé, hacer ejercicio, caminar, y eso te ayudó un montón, sí, tenías razón, ya, quizá eso me va a ayudar, ¿no? O te acordás que hace un tiempo estaba súper desorganizada la cosa en la casa y había una situación, hiciste tal cosa, sí, ¿no? Volver a que la persona vuelva a sentir que toma el control y que tiene estrategias que son de ella, que las ha usado en otros minutos, tal vez de dificultad, y que las puede volver a usar. Desaconsejar lo negativo también, ¿no? O sea, si la persona te cuenta, por ejemplo, que está tomando mucho, que está usando droga, bueno, en el caso de las mujeres chilenas, mucha pastilla, ¿no? Para dormir, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay desaconsejar, ¿no? Como, ¿sabéis qué? No, mira, no es bueno que estés tomando tanto, ¿qué puedes hacer, ¿no? O no es bueno que estés usando esta droga, o no es bueno que estés saliendo, no sé, lo que sea. Ser súper claro, respetar las diferencias y usar también el humor, ¿no? El humor sirve cuando es bien usado, ¿no? Eh, como reírse con el otro, ¿no? Uno puede reírse de uno y invitar al otro a reírse con uno de uno, o echar una talla por ahí, ¿no? De decir, no sé, pues chuta, sí, ¿para qué más? ¿No? Hay como frases que uno puede usar de repente y como reírse con el otro, que ayudan un poco como a aliviar la situación. Usar personajes populares, qué sé yo, no sé. Bueno,
sea, estáis más complicada que no sé qué, ¿no? ¿No? Como usar el humor para poder seguir adelante. Y bueno, un poco parecido a lo de la estrategia, que es como colaborar, ayudar a la persona a que se planifique, ya. Entonces, y uno le va diciendo, ya, entonces vaya a hacer, ¿qué vaya a hacer? Ya, esto, ya, súper, ¿no? Y ahí empieza como el proceso de cierre y de seguimiento, que es como que uno, bueno, le ha dado sugerencia a la persona, hablaste con tal, oye, llamaste a tal persona, hablaste, hiciste esto, qué puedes hacer, con quién puedes hablar, qué puedes hacer con los niños, cómo te puedes organizar, ¿no? Y, y es fundamental ahí como uno sentirse muy empoderada, porque esto en realidad es una intervención en un momento de crisis, en un momento en que te pilla ahí como la primera ayuda, y hay que sentir que uno puede ayudar, ¿no? Porque si uno no siente que va a ayudar a la persona, es muy difícil ayudarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos podemos como acudir o recurrir a nuestra internamente, ¿no? Como que todos tenemos una parte de nosotros que es muy potente, ¿no? Y que puede ayudar a otros, ¿no? Y que puede acompañarlos, ¿no? Y tenemos que acudir a eso, ¿no? Eh, y empoderar a las personas, pues, ¿no? Tú has podido, uno tiene que usar aquí el lenguaje, tú has podido salir de cosas muy difíciles, vas a salir de esto, vas a poder organizarte, vas a poder salir de esta situación, vas a poder encontrar ayuda, vas a poder, ¿no? Como empoderar a la persona. Tú tienes los recursos, mira esto que me contaste, ¿no? Repetir, ¿no? Lo que han hablado, sintetizar, ¿no? Es como resumir y poder decir, ya, ¿te acuerdas que hablamos de esto, de esto, de esto? Entonces, ¿qué paso vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? Y al final preguntar cómo se ha sentido después de la conversación. Y en general, bueno, a no ser de que una persona esté muy complicada, pero en general diría que las personas, la gran mayoría dice que se siente muy aliviada después de que ha tenido una conversación con alguien, ¿no? En que alguien la ha escuchado atentamente, sin juicio, tratando de ayudarlo, tratando de comprender la situación en la que está, la gente en general se alivia, ¿no? Se siente más tranquila, puede pensar mejor. Y también uno le puede decir, mira, hablemos en tantos días, qué sé yo, y me cuentas cómo sigues, ¿no? O la próxima encuentro que teníamos pensado, me sigues contando, ¿no? Y acuérdate que tienes que hacer lo que hablamos, ¿no? Como un poco el seguimiento y el compromiso como con la persona. Aquí es muy cortito, pero es como poco para ustedes, ¿no? Como, ¿qué me ayuda para poder ayudar? Le puse yo, ¿no? Como, ¿qué cosas me ayudan para poder ayudar? Bueno, me ayuda a estar disponible emocionalmente, creo que es como entrar en una disposición de querer ayudar al otro de verdad, así como profundamente, ¿no? De que el otro esté bien, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que el otro esté bien? ¿No? Ayudar al otro a que esté bien. La empatía, obviamente, es una característica muy importante y la empatía yo creo que, bueno, se enseña, obviamente, y también se ejercita, ¿no? Se ejercita. Uno tiene que ejercitar la empatía, ¿no? Estar como eh, pudiendo como ponerse en el lugar del otro, tratando de sentir lo que puede sentir el otro, ¿no? Ser flexibles también ayuda, ¿no? En el sentido de que de repente a uno se le empiezan a ocurrir cosas, oh, esta persona podría hacer esto, ¿sabéis qué? Ya, le voy a decir esto, como adecuarse a los contextos, no todas las situaciones son iguales, no toda la gente lo está pasando de la misma manera, ¿no? Hay gente que necesita que uno le diga más una cosa, entonces esa flexibilidad ayuda mucho. Esto que les decía también, confiar y creer en que lo que el otro te está diciendo es su verdad, ¿no? Tal vez si miramos así como con un lente de objetividad, no es tan así, pero lo que la persona te dice es cómo él vive las cosas, ¿no? Y en ese sentido eso ayuda mucho a ayudar a las personas, ¿no? Porque si no uno estaría como en una parada así como de juzgar, ¿no?
ay, pero ¿cómo tanto? ¿Y será que está tan así? ¿Y será esto? ¿No? Entonces, creer que lo que el otro te está diciendo es lo que le está sintiendo, es lo que le pasa, ¿no? Bueno, tener la información para poder conectar con la ayuda, que es lo que hablábamos antes, y el tema del autocuidado, ¿no? Que yo creo que es como súper importante, que cada uno de los que tenemos un rol de ayuda, ¿no? Y sobre todo en estos momentos también nos podemos cuidar mucho, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de cuidarse, ¿no? La número uno es descansar, ¿no? Descansar, alimentarse bien y tener como una vida más o menos sana, ¿no? Eh, Creo que puse algo de autocuidado aquí, a ver. Eh, y también tal vez poder compartir, ¿no? Uno tener espacios, grupos donde uno puede compartir lo que a uno le toca vivir, con lo que uno se encuentra. Imagino que ustedes deben compartir entre ustedes como lo que les va pasando en los talleres o con las familias, ¿no? Entonces, eso es un espacio de autoayuda demasiado importante, porque uno también a veces queda un poquito cargado, ¿no? Sintiendo chuta que las personas están bien angustiadas, ¿no? Y eso se transmite y a veces uno queda sintiéndose un poco así, y compartirlo con los equipos es fundamental. Y hay otro tema que es un tema que lo puse al final porque yo creo que es bien importante, igual es como el tema de los límites, o sea, hay cosas que uno puede hacer y realmente hay cosas que escapan también a lo que uno puede, ¿no? Como situaciones muy complejas, ¿no? Donde uno, a pesar de los esfuerzos que puede poner, a veces no puede cambiar mucho las cosas, ¿no? Y eso yo creo que igual también es parte del autocuidado, ¿no? Estoy hablando como de situaciones graves, ¿no? Muy complejas, donde uno puede ayudar, pero uno también tiene un límite, ¿no? Y las otras personas también. Eh, Así que eso, pues, los invito también como no sé si como a conectar como con sus propios recursos para poder ayudar a las personas, porque yo creo que eso, o sea, ustedes ayudan constantemente, pero en estas situaciones, ¿no? Es difícil por teléfono, no es tan simple, ¿no? Pero creo que uno puede ir desarrollando como una primera ayuda que puede ser muy útil y un amortiguador también para el futuro, ¿no? Porque estas primeras ayudas lo que hacen también es prevenir, ¿no? Prevenir como el desarrollo de síntomas y de patologías. Así que eso, no sé si hay preguntas, algo. Muchas gracias, Caro. Tenemos un par de preguntas, se relacionan con lo que, hay un par que se relacionan con lo que tú decías al final, como el tema del autocuidado en este minuto, de los equipos. Parece ser un tema como muy relevante, y en el fondo hay algunas preguntas que dicen como en el fondo, cómo nos protegemos nosotros mismos si estamos insertos en lo mismo, en el fondo, ¿no? Estamos todos viviendo esta misma pandemia y las angustias del otro conectan con mis propias angustias. Sí. Entonces, si es que ahí tienes alguna sugerencia como en términos de cómo promover el autocuidado en equipos, porque nosotros trabajamos en equipos generalmente, como son 3 o 4 personas por equipo, entonces cómo acompañarse a lo mejor entre los equipos o poder establecer como una primera ayuda entre el mismo equipo, ¿qué estrategias o sugerencias puedes dar por ahí? Sí. Eh, bueno, es un gran desafío esto de ayudar cuando Claro, un uno... segundo, ¿puedes dejar de compartir pantalla para que nos veamos? Sí, obvio. Eso, para que te Espérame, podamos ver mejor. deja de compartir. Ahí, ¿Ahí? sí, perfecto. Eh, es un gran desafío, po. Es difícil cuando estamos todos en el mismo contexto. Ayudar estamos, por decir, a ver, el otro día alguien decía una metáfora que me gustó, estamos todos en el mismo mar, aunque en distintos botes, ¿no? Porque es verdad que estamos todos bajo en la misma pandemia, ¿no? Y bajo la misma circunstancia, pero estamos en distintos botes en el sentido de que también estamos en distintas realidades, y con esto quiero decir como que hay múltiples realidades, ¿no? De cómo podemos estar viviendo este mar tormentoso, ¿no? Eh,
hay botes más grandes y hay botes más chicos y hay botes con más gente, con menos gente, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que sirve harto es como dos cosas. Uno, es poder pensar que sí, que estamos en una situación complicada todos, pero que mi situación no es exactamente la misma del otro, ¿no? Nunca, ¿no? Entonces, es que cuando yo voy a ayudar a otro, eh, eh, voy a ver su realidad, ¿no? Lo que a esa persona le está pasando, que es distinto, o sea, siempre es muy distinto lo que me pasa a mí de lo que le pasa a la Mayra, o a la Catalina, o a la Cecilia, ¿no? Porque somos personas distintas, tenemos historias distintas, tenemos vidas distintas, tenemos, no sé, hijos distintos, maridos distintos, no sé, ¿no? Una multiplicidad de cosas, ¿no? Entonces, eso creo que a nivel así como de pensamiento para poder ayudar a otro cuando uno está en la misma situación, ayuda. Y el tema de los equipos, pucha, yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que yo pienso que esto es algo que si no nos ponemos las pilas para poder pasarlo todo juntos, es muy difícil, ¿no? En el sentido como de poder ir como tejiendo entre todos una red de ayuda, ¿no? Va a ser muy difícil que si no lo hacemos así. Entonces pienso que es fundamental el rol de los equipos, ¿no? O sea, si ustedes, no sé, pueden compartir, por ejemplo, no sé cómo funcionan en lo más práctico, pero si es que alguien es la persona que habla con la familia, si esa persona puede después compartir con su equipo la experiencia de hablar con esa familia y lo que le pasó al hablar con esa familia, eso es algo que es una tremenda ayuda, ¿no? Y si además esas tres personas del equipo pueden pensar en cómo ayudar a esa familia, mejor aún, ¿no? Porque un poco se comparte ahí el peso, ¿no? Porque inevitablemente uno toma uno vive también la dificultad de la otra persona, entonces si se puede compartir y se puede pensar en conjunto, es mucho mejor, ¿no? Oye, Caro, y otro tema que va como ligado a eso que hablábamos, que salía por ahí también en el chat, es cómo yo me doy cuenta cuando tengo que poner límites. ¿Me entendéis? Como cuando yo estoy prestando ayuda, qué señales o qué signos tengo que ver en mí mismo para darme cuenta que a lo mejor estoy cargando con más de lo necesario o que me está pasando la cuenta y tengo que poner más límites o preocuparme más de mi autocuidado, por así decirlo. Sí, sí. Eh, bueno, es un gran tema, es un gran tema, ¿no? Porque a todos los que trabajamos como en el tema de ayuda, ¿no? De salud mental o física, de todo, creo que tenemos un tema ahí. Mira, yo pienso que uno tiene que ir conociéndose, ¿no? Ir teniendo un buen registro de cómo funciona uno y cuando uno ya no está funcionando bien o no está funcionando igual, ¿no? O ya te está pasando la cuenta, que estás más irritable, que estás más cansada, o que no puedes dormir, ¿no? Cuando empiezas a tener algunos como indicios, que no necesariamente son grandes síntomas, ¿no? De que, chuta, no estoy como estoy en general, ¿no? Y poder pensar, bueno, ¿esto con qué tiene que ver? ¿No será que estaré con mucha carga, que estaré asumiendo a lo mejor más de lo que puedo, ¿no? Que estaré poniendo pocos límites a lo mejor, ¿no? Eh, Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Tiene que ver con también poder conocerse un poco, ¿no? Como fijarse en cómo uno está, en cómo uno se ve, eh, eso. Súper, muchas gracias. No sé si es que alguien tiene alguna última pregunta para que la vaya escribiendo en el chat para que podamos ir cerrando. Había otra pregunta que en el fondo que decía cómo poder distinguir a alguien que necesita una intervención en crisis, porque está en crisis, o ¿Ah? versus cuando hay mucha patología previa. En el fondo, cuando la persona está, como en el fondo, viene con una patología existente antes. Lo que pasa es que la intervención en crisis se puede hacer igual, ¿no? Lo que pasa es que esa persona probablemente va a necesitar después un abordaje de esa psicopatología o de lo que tenga, ¿no? O sea, como que ahí lo que se hace un poco es hacer la intervención en crisis acotada para poder sacar a la persona de la crisis, ¿no? Misma.
¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo tengo un accidente, ¿no? En auto y, no sé, fallece un hijo mío, ¿no? A mí la idea es que yo puedo estar colapsada, ¿no? Muy angustiada, qué sé yo, que la intervención en crisis que se me haga me saque de esa crisis que tiene que ver con ese evento, ¿te fijas? Ahora, si yo vengo de antes, no sé, deprimida o con un cuadro ansioso y todo, eso es secundaria. Eso un profesional tendría que verlo, ¿no? Eh, Eso pasa porque cuando hay crisis la gente viene, ¿no? Ay, se me cayó un poco. Cuando hay crisis o cuando alguien está en crisis, la gente viene con lo que trae, digamos. Entonces, hay muchos temas que tienen que ser resueltos y que no se resuelven ahí en la intervención en crisis, ¿no? La intervención de primera ayuda en crisis es como solo para salir de ese momento, ¿no? No sé si respondo. Sí, y yo creo que aquí también es súper importante como enfatizarle a todos los equipos que en el fondo lo importante que es de nuevo lo que siempre hablamos de poder tener las redes para poder justamente como derivar, para poder como sostener las otras cosas las cuales no nos vamos a poder hacer cargo muchas veces, ¿no? Como ya sea O sea, derivación psicológica o atención, no sé, del trabajador social del municipio, si es que la persona necesita ayuda psicosocial, en el fondo como tener la red y la información, que yo creo que eso es algo que calma bastante, como para poder sentir que uno puede por lo menos encauzar a esa persona hacia donde puede para recibir la ayuda y no quedarme yo con la sensación de que me tengo que hacer cargo de eso que no me voy a poder hacer cargo. Como acotándole a eso un poco, Maida, como claro, el tema del autocuidado tiene que ver mucho con eso también, o sea, con conocer también como, bueno, cuál es mi rol, hasta dónde puedo llegar, qué cosas puedo y no puedo hacer, o sea, yo, no sé, no es mi rol ir a dejarle, por ejemplo, comida a la persona, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Esa persona puede recurrir a una ayuda de la municipalidad, por eso el tema de la información, ¿no? Eh, hay un tema también como, bueno, que nosotros no podemos hacer todo, lamentablemente o afortunadamente, no sé, pero no podemos hacer todo, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, ¿no? Le ponemos todo el pino que tenemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero claro, hay limitaciones, ¿no? A eso iba con el tema de las limitaciones, ¿no? Es una cosa que cuesta aceptar también, ¿no? Como, Muchas gracias, Caro. No sé si es que nadie más tiene una pregunta, les quiero pedir a todos los que están por ahí que vayan prendiendo sus cámaras para sacarnos nuestra foto. Y aprovechamos también de agradecerte tu tiempo, tu disposición. Yo creo que además hemos tenido varios webinars que han tenido que ver justamente con eso, con poder tener la herramienta y la información para poder, como equipo, estar un poco más tranquilos y sentir que tenemos más herramientas para abordar como estas situaciones complejas, ¿no? Así que voy a ir sacando las fotos, todos me sonríen por un minuto consecutivo porque son varias pantallas, así que no, espérenme que van para que salgan todos. Voy por la primera, espérenme. Súper. Muchas gracias, agradecerle a todos los equipos que se conectaron. Hoy día es viernes, así que a disfrutar el fin de semana, tratar de cambiar un poco la rutina, aunque sea en el encierro. También es una medida de autocuidado importante, como poder descansar, como decía la Carolina, así que les deseamos a todos un muy, muy, muy buen fin de semana. Desde ya los dejamos invitados para el próximo webinar, que ya les mandaremos todos los detalles, va a ser el próximo miércoles, vamos a volver a los miércoles. Maida, perdona ¿Sí? que te interrumpa, pero es que me acordé de algo que no quiero dejar, no quiero no decirlo. Dale. Que para el autocuidado también las cosas manuales sirven mucho. ¿Ah? Como que es una cosa súper cotidiana, pero pintar, bordar, tejer, ¿no? Como que son actividades que ayudan mucho con el cuidado, ¿ya? Eso, un detalle. Quería agregarlo, No, no quería que súper se me olvidara. importante, porque al final todas esas cosas que uno puede hacer como cocinar, pintar, que al final sacan la cabeza del foco, ayudan harto. Yo creo que aquí hay varias buenas para las manualidades, así que eso es algo que hay que aprovechar. Un talento.
Y además, bueno, tenemos lunes feriado, así que ahora sí que podemos aprovechar de reponernos un poquitito más. Así que muchas gracias, Caro. Gracias a todo este querido gran equipo por toda su pega y por toda su dedicación y por estar aquí tratando todo el tiempo de poner lo mejor de ustedes. Así que nos vemos el próximo miércoles. Les vamos a mandar todos los detalles ahí por mail. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao. Chao.